¿Sabías que la razón por la que algunas civilizaciones se volvieron poderosas y otras, por el contrario, se quedaron atrás, tiene que ver con la agricultura? Sí, así es. Hoy hablaremos sobre cómo la producción de alimentos fue un factor determinante en el destino de las sociedades. Basándonos en el libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. Este video te ayudará a entender mejor el por qué se desarrolló la historia de esta manera tan desigual entre los pueblos. Primero, hablaremos del poder de los agricultores. Luego, veremos por qué hay sociedades ricas y sociedades pobres. Después, vamos a entender el por qué algunas culturas no adoptaron la agricultura. Y finalmente, veremos cómo los humanos a través del tiempo transformaron plantas silvestres en cultivos comestibles. Así que quédate hasta el final porque esta historia te sorprenderá. En un primer momento es importante hablar acerca del poder de los agricultores. Antes de la agricultura, los seres humanos eran cazadores-recolectores. Esto significaba que dependían netamente de lo que la naturaleza les brindara y debían moverse constantemente para encontrar alimento. Pero cuando aprendieron a cultivar, todo cambió. ¿Por qué? Pues bien, la agricultura les permitía producir más alimentos de los que necesitaban para sobrevivir. Y generalmente cuando esto ocurre y hay un excedente de comida, algunas personas pueden dejar de lado la recolección de alimentos para especializarse en distintas áreas, como lo pueden ser la construcción de nuevas ciudades, la creación de distintas herramientas o el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, la domesticación de animales no solamente proporcionó carne y leche, sino que también permitió que muchas sociedades agrícolas entraran en contacto con enfermedades provenientes de los animales, permitiéndoles así desarrollar cierta inmunidad a estas. Esta ventaja es crucial en la historia porque cuando los europeos llegaron a América, muchos indígenas murieron a causa de enfermedades como lo son la viruela. La agricultura, entonces, no solo significó más alimentos, sino también más poder para aquellas sociedades que las adoptaron con mayor prontitud. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué algunas de las sociedades avanzaron más rápido que otras? La respuesta está en la geografía y en la biología. Por ejemplo, en el creciente fértil en el Medio Oriente existían muchas plantas y animales que podían domesticarse fácilmente, como por ejemplo el trigo, la cebada, las cabras o las ovejas. En cambio, en lugares como Australia o el sur de África no habían especies que pudieran ser domesticadas con la misma facilidad. Esto creó una gran diferencia, pues las sociedades que tenían acceso a una agricultura más productiva crecieron más rápido, mientras que las que no tenían se quedaron atrás. Y esta ventaja se fue acumulando con el tiempo hasta que algunas civilizaciones se volvieron mucho más poderosas que otras. Pero porque algunas de las sociedades decidieron no cultivar incluso cuando conocían de la agricultura. La respuesta no siempre fue fácil. Algunas regiones tenían climas poco favorables o suelos muy pobres o simplemente abundancia de comida silvestre, lo que hacía que no tuvieran la necesidad de cultivar. En resumen, no todas las sociedades tenían las mismas oportunidades para desarrollar la agricultura, y eso marcó el destino de la humanidad.
Ahora, la agricultura no solo consistía en sembrar lo que ya existía. Los humanos también tuvieron que modificar la naturaleza para hacerla más útil. Un ejemplo interesante es la almendra. En su estado silvestre, la almendra es una semilla tóxica debido a la presencia de cianuro. Sin embargo, hace miles de años los primeros agricultores comenzaron a seleccionar de manera cuidadosa las almendras que no contenían esta sustancia venenosa. A través de la práctica constante de cultivo y selección, con el tiempo lograron desarrollar variedad de almendras comestibles, transformando una planta peligrosa en un alimento valioso para la humanidad. Esto mismo pasó con muchas otras plantas. La mayoría de los cultivos que comemos hoy, como el maíz, el trigo y el arroz, fueron modificados poco a poco por los humanos para hacerlos más grandes, más nutritivos y más fáciles de cosechar. En conclusión, la producción de alimentos fue el factor clave. No solo permitió el crecimiento de poblaciones y el avance de la tecnología, sino que también determinó qué sociedades se volverían poderosas y cuáles quedarían en desventaja. Incluso hoy, muchas de las desigualdades entre países tienen raíces en este proceso que comenzó hace miles de años. Esperamos este video te haya ayudado a entender mejor cómo la agricultura definió la historia, ya que es mucho más que la simple producción de alimentos. Fue y sigue siendo un factor decisivo en la humanidad, que marcó el comienzo de la civilización tal como la conocemos, ya que al modificar la naturaleza y adaptarla a las necesidades humanas, ha definido el curso de la historia y sigue siendo un tema crucial para entender las dinámicas sociales y económicas actuales. Gracias, nos vemos en el podcast del siguiente capítulo, en el que hablaremos de los alimentos a las armas, los gérmenes y el acero, que destaca cómo los factores geográficos y los recursos naturales fueron determinantes para el desarrollo desigual de las civilizaciones y en la capacidad de algunas.